La idea de ser ginecóloga era porque mi tía, la hermana mayor de mi mamá, se murió de cáncer cervical a los 43 años. Me impactó. Nosotros consideramos que el virus del papiloma humano es un virus carcinógeno. Como cualquier tipo de virus, se penetra a las células, se apodera de la maquinaria interna de la célula y lo hace que reproduce las copias del mismo virus. Hay más de 200 tipos de virus del papiloma. Hay situaciones cuando el sistema inmunológico de nosotros falla. Eso puede ser simple estrés. Lo más peligroso es que no duele, no hay síntomas, pero a nivel celular, algo ya está cambiando. Este es uno de los pocos cánceres que puedes evitar, y aún así miles de mujeres llegan demasiado tarde, no porque no exista información, sino porque no sabemos cuándo actuar. Bienvenidos a MediPodcast, un espacio donde la ciencia médica se comunica con claridad, rigor y propósito. Aquí el conocimiento se traduce en información útil, clara y accionable. En este episodio 0 hablamos de una enfermedad silenciosa, progresiva y prevenible, el cáncer de cuello de útero. Una condición que no avisa hasta que ya es tarde. Para entender cómo ocurre y cómo evitarla, nos acompaña la doctora Olga Markelov. Esto es MediPodcast, ciencia que comunica, autoridad que permanece. Ir al ginecólogo no siempre es una prioridad. Lo posponemos, lo dejamos para después, para cuando haya tiempo o cuando algo no esté bien. Muchas veces acudimos solo cuando aparece el dolor, cuando hay cambios evidentes o cuando el cuerpo ya nos está avisando. Pero hay algo más peligroso que el dolor: las enfermedades que no avisan, las que avanzan en silencio mientras todo parece estar bien. Y finalmente, cuando se detectan, ya no están en la etapa temprana. Ese es el verdadero problema. Para entender por qué ocurre esto, tenemos que empezar por el cuerpo. Doctora Olga, enfoquémonos en el útero, porque aquí donde pueden comenzar los cambios que no siempre se perciben a tiempo. El útero tiene dos partes. Es el cuerpo del útero, que se ubica en el abdomen, y el cuello del útero, la parte inferior del útero. Se ubica en la parte superior de la vagina. Cuello del útero tiene también dos partes: endocervix, incluyendo canal cervical, y exocervix, la parte externa del cuello del útero. El cuello del útero es recubierto por dos tipos de células. Células escamosas, es una porción fina que recubre la parte externa del cuello del útero, y las células glandulares que se ubican en canal cervical. El cuerpo humano está diseñado para protegerse, pero hay zonas donde todo está en constante cambio. El cuello de útero es una de ellas. Un punto de transición, un límite entre dos tipos de células con funciones distintas. Una zona muy importante ahí en el cuello del útero es la zona de transformación, donde se unen las células escamosas y las células glandulares. En esta zona hay un proceso fisiológico que se llama metaplasia escamosa. Para aclarar este término, la metaplasia escamosa es un proceso fisiológico en el cual las células glandulares se convierten gradualmente en células escamosas. Y su transformación puede ser una respuesta a una irritación crónica, inflamación o lesión. Por ejemplo, cambios hormonales o cambios de pH, de acidez vaginal, pueden convertirse a las células escamosas. Y es justamente en esa frontera donde el cuerpo se adapta constantemente, donde pueden empezar los problemas. Es ahí donde el virus entra y empieza a actuar. Detectarlo a tiempo no depende del azar, depende de saber dónde mirar y cómo hacerlo. En la consulta siempre es muy importante hacer un examen físico general. Posterior a eso, cuando examinamos todo el sistema, hacemos un examen ginecológico que incluye especuloscopía y tacto vaginal. ¿Cómo se realiza este procedimiento en consulta? Usamos una herramienta médica que se llama espéculo. Generalmente es desechable, también puede ser de metal, y ver el cuello del útero, cual podemos visualizar, inspeccionar por simple vista.
El espéculo se parece al pico de un pato. Son dos piezas alargadas, redondeadas y lisas. Y al introducirlas dentro del órgano, el médico las abre y así puede empezar a examinar. Además de esos exámenes más comunes, más básicos, existe algo más especial. Una colposcopía es inspección del cuello del útero por medio de microscopio grande de pie, que se llama colposcopio, cuando nosotros iluminamos el cuello del útero y podemos observar la parte externa del útero, incluyendo la zona de transformación de que hablamos anteriormente. Y si detectamos las zonas anormales, de ahí podemos tomar biopsia. La biopsia es una extracción de la porción pequeña de la zona normal, la zona sospechosa. Esa muestra nosotros lo ponemos en un frasco con formalina y lo enviamos al laboratorio para que sea estudiado por un patólogo. No es un virus raro, es uno de los más comunes del mundo. La mayoría de las personas puede ser portadora sin saberlo. Se llama virus del papiloma humano. Como cualquier tipo de virus, el virus del papiloma humano se penetra a las células, se apodera de la maquinaria interna de la célula y lo hace que reproduce las copias del mismo virus. Ese virus tiene un tropismo específico a las células escamosas. Las células escamosas es la capa fina que recubre la superficie del cuello del útero. El tropismo es la capacidad específica para infectar y replicarse exclusivamente en las células escamosas para poder instalarse y reproducirse. Este virus del papiloma fue descubierto en los años 40-50 del siglo pasado, cuando examinaron las verrugas de piel y verrugas genitales, usando combinación de estudios clínicos con microscopía electrónica. En 1983, el doctor Harald Surhausen demostró que algunos tipos del virus provocan y están relacionados con cáncer del cuello del útero. Y desde ahí nosotros consideramos que el virus del papiloma humano es un virus carcinógeno. Hay varios serotipos del virus. Hay más de 200 tipos de virus del papiloma. Hay un grupo grande también que es virus del papiloma de bajo riesgo. Ese tipo de virus provocan la aparición de verrugas genitales. Esos serotipos 6 y 11. Hay grupo de virus del papiloma de alto riesgo que tiene relación directa con cáncer del cuello del útero. Son serotipos 16, 18 de altísimo riesgo y de 31, 33, 45, 52 y 58 de alto riesgo. Pero cuando el sistema de defensa falla, el problema puede llegar a ser visible. Y ahí empieza el riesgo. El sistema de defensa, sistema inmunológico humano, es una compleja red de las células, órganos, tejidos, que defiende el cuerpo de nosotros contra cualquier agente patógeno, que puede ser bacteria o virus. Existen barreras físicas, por ejemplo la piel, existe inmunidad innata o respuesta rápida, y existe también inmunidad adquirida, o sea, respuesta específica y de memoria. El cuerpo tiene distintos sistemas de defensa que trabajan en conjunto. Médula ósea, timo, vaso, ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. El proceso por el cual nuestro cuerpo combate este virus es una respuesta de defensa muy avanzada y coordinada, que requiere que todas las partes de nuestro sistema inmunológico trabajen en equipo. Hay situaciones cuando el sistema inmunológico de nosotros falla. Eso puede ser simple estrés, puede ser enfermedades sistémicas, como por ejemplo infecciones de VIH. Puede ser que la persona toma algún medicamento, por ejemplo el uso prolongado de corticosteroides debilita el sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico falla, aparecen células anormales. Nosotros usamos términos médicos y los llamamos a lesiones escamosas epiteliales de varios grados o displasias cervicales. Lo más peligroso es que no duele, no hay síntomas, pero a nivel celular algo ya está cambiando. Solamente en los casos graves, precáncer avanzado, procáncer in situ o cáncer invasor,
se puede dar síntomas tales como sangrados irregulares, dolores lumbares, entre otros. Entonces, las displasias es asintomático, por eso es peligroso. Se clasifican en los estadiaje o grupos, si hablamos del término lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, displasias leves y displasias moderadas o severas o lesiones escamosas intraepiteliales de grado 2 y 3. Cuando las células dejan de comportarse como deberían, hablamos de lesiones. Y si no se detectan a tiempo, pueden avanzar. Pero aquí es donde la historia cambia. Porque este no es un cáncer inevitable. ¿Es posible prevenir las infecciones del virus del papiloma? Hoy por hoy existe prevención primaria. Sí existe vacuna contra el virus del papiloma. Hay vacunas bivalentes cuando hay componente contra 2 serotipos del virus del papiloma, tetravalente contra 4 y nonavalente contra 9 serotipos del virus del papiloma. Idealmente, la vacuna debe aplicarse desde 9 a 14 años de la edad para ambos sexos, o sea, la vacunación debe ser proactiva antes de que el organismo encuentre virus del papiloma, antes del inicio de la vida sexual. El objetivo es inducir la respuesta inmunitaria robusta y lesiones premalignas y para prevenir cáncer del cuello del útero. ¿Y si el paciente ya tiene el virus del papiloma humano? Existe también la vacunación reactiva, cuando se aplica la vacuna después del encuentro con el virus o de que ya el virus dañó el cuello y hay lesiones en el cuello del útero. Esa vacunación tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no elimina el virus y también no revierte lesiones que ya existen, pero puede prevenir las infecciones de nuevos serotipos del virus del papiloma. Cuéntanos un caso de la vida real. Paciente joven de 28 años, no vacunada, porque en la época de ella todavía la vacunación no era obligatoria. Pasó la consulta nada más para hacer un chequeo anual. Tomamos monocapa, cuello del útero se veía normal a simple vista. Por monocapa salió displasia moderada. Tomamos la prueba de virus del papiloma, si es positiva por virus del papiloma, serotipo 18. Hacemos el tratamiento con LIP, resección completa, nos confirmó el patólogo y ahora la señora sigue sus controles cada 6 meses. Cuando la prevención no ocurre a tiempo, la detección temprana se vuelve clave. Acabas de nombrar el procedimiento de LIP. Hablemos de métodos de valoración y procedimientos. Además de prevención primaria, que es vacunación, existe prevención secundaria. Son pruebas de tamizaje o pruebas para detección temprana del cáncer del cuello del útero. Para eso usamos, todo el mundo lo conoce, prueba de Papa Nicolau. Cuando nosotros tomamos una pequeña muestra de las células que cubren el cuello del útero, lo ponemos en una lámina y enviamos al laboratorio donde esa muestra sea examinada por medio de un microscopio por un microbiólogo y nos reportan cómo salió esta prueba. También existe monocapa. Se usa un cepillo especial y la muestra se pone en un frasco con líquido preparado. Yo prefiero tomar la muestra y hacer el estudio por monocapa porque monocapa permite usar toda la muestra que yo obtengo. 100% de la muestra se analiza en el laboratorio posteriormente. Comparando con Papa Nicolau, solamente 30% de la muestra que yo tomo es analizada. Detectar a tiempo no solo cambia el diagnóstico, cambia completamente el desenlace. También existen pruebas que permiten identificar el tipo específico de virus. Podemos tomar la muestra para tipificación del virus del papiloma. La toma de la muestra es igual, pero nos va a reportar si la persona tiene virus del papiloma humano y de qué serotipo es. También en el mercado existe una prueba un poquito más específica. Esa prueba se basa en doble biomarcación molecular y nos muestra no solamente tenemos virus y de qué serotipo es, sino también qué está haciendo ese virus. O sea, si es un virus transformante o no. El término transformante significa que el virus puede alterar el comportamiento normal de las células, convirtiéndolas en algo diferente y potencialmente peligroso.
en los casos más avanzados, displasias severas con lesiones muy extensas, cáncer in situ con lesión extensa, por ejemplo, se ubica también en la zona interna del cuello del útero, en endocervix. Podemos tratar con cirugía abdominal, haciendo histerectomía total, o en los casos de cáncer invasor, con terapias que son radioterapia y quimioterapia. ¿Ha visto casos avanzados en consulta? Hace poco que yo tenía una paciente en la consulta privada, una paciente de 54 años, que ya entró a su periodo de postmenopausia, no tenía Papá Nicolau desde hace unos 5 o 6 años por ahí, ni podía recordar ella. Ella pensó que entrando al postmenopausia ya no era necesario de hacer Papá Nicolau, aunque tenía sus citas de control con médicos generales porque ella padece de la presión arterial elevada. El motivo de la consulta era sangrados irregulares, porque ya entró a postmenopausia, no tenía menstruaciones, pero empezó a tener sangrados transvaginales y dolor lumbar. Al hacer examen ginecológico, hacer especuloscopía, ya se veía el cuello con lesión. Esa lesión se veía como una lesión rojiza, exofítica, como coliflor ahí de color rojo, sangraba fácil, ya alta sospecha de cáncer invasor del cuello del útero. Hicimos colposcopía, tomamos la biopsia, confirmamos cáncer invasor y la paciente ahora está recibiendo tratamiento de radioterapia y quimioterapia. El cáncer de cuello de útero no aparece de un día para otro. Es un proceso silencioso, lento. Y justamente por eso se puede prevenir. Me motivó a estudiar medicina y ginecología una triste noticia de que mi tía se enfermó. Mi tía se enfermó de cáncer de cervix cuando ella tenía un poquito más de 40 años. Yo vi a ella internada en un hospital, sufriendo de dolores intensos, sangrados constantes, hasta que un día falleció. Hoy por hoy tenemos muchas herramientas para prevención, tanto primaria como secundaria, y si diagnosticamos algo más avanzado, terciaria. Hemos llegado al final de nuestro episodio 0. Esperemos que esta información sea útil para usted y para las personas que forman parte de su vida. Le invitamos a seguir acompañándonos en MediPodcast, donde la ciencia médica se comunica con claridad, rigor y propósito. Nos acompañó la doctora Olga Markler, ginecóloga y obstetra. Esto es MediPodcast.